Porque muchos ministros y teólogos, ministros de la palabra, han puesto delante de los ojos de todos los cristianos en todo el mundo a través de videos y otros medios la comunicación del mensaje tan importante como es la venida del Señor, que pues toma muchas opiniones. Hay muchas personas que opinan así, opinan asá. A mí también me ha parecido oportuno, después de indagar de una manera precisa lo que la Escritura nos dice, pues dar a conocer el conocimiento de la palabra según nosotros lo vemos e interpretamos con las reglas de interpretación como es la hermenéutica, como esta regla, ¿verdad? Toda la Escritura es útil, no hay nada que no sea útil para enseñar, y en temas tan difíciles para muchos como es el regreso del Señor, pues se presta precisamente la Escritura para esclarecer todo asunto que pueda ser controversial. Vamos a leer en Primera de Juan capítulo 2 y versículo 26 para que podamos entrar de lleno al conocimiento que nos brinda tan ricamente la Escritura. A la letra dice: les he escrito esto acerca de los que los engañan. Y en cuanto a ustedes, la unción que han recibido permanece en ustedes y no tienen necesidad de que alguien les enseñe. Pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es falsa, así como les enseñó, permaneced en él. ¿Qué tal lección la que da el Espíritu Santo? La unción, la presencia del Señor, de donde se desprende la unción del Santo, enseña algo tan hermoso: a permanecer en Jesús. Más que milagros, más que otra cosa, lo que enseña la unción del Santo es a estar en Jesús, a permanecer en Él, porque todo cristiano que ha nacido verdaderamente de Dios es una nueva criatura. Ya no es la persona de antes, pero esto debe mantenerse caminando conforme a los lineamientos de la Sagrada Escritura y de la unción del Espíritu, porque ella es la que enseña, así como nos convenció de pecado porque no teníamos a Jesús en nuestra noticia y todo lo demás. Así es necesario permanecer en la lección que brinda el Espíritu Santo, para que en este caso tan hermoso como es ver el retorno del Señor, no erremos, sino quedemos en el blanco, como bien lo dice la Escritura. El versículo 28 nos dice: ahora, hijitos, niñitos, lee el griego, permanezcan en Él. ¿En quién? En Jesús, porque es la lección que da la unción del Santo, para que cuando aparezca, o cuando Él se manifieste, faneros, dice el griego. Fíjese que hay una previa para el retorno del Señor, como es la faneros, para que cuando Él aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de Él, alejados de su presencia. Saben que Él es justo, sepan también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Yo quiero resaltar en primer lugar lo que es la unción. La unción es esa maravillosa bendición, esa sintonía con el Señor que nos brinda estar en la presencia del Espíritu Santo. La presencia, la militancia en el Espíritu nos hace hábiles para conocer las cosas de nuestro Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Y quien enseña realmente, el que tiene todos los consejos y las cosas que habrán de venir a la tierra, es el Espíritu Santo. No es ninguna otra cosa sino la presencia del Espíritu Santo. Ahora, Él enseña una cosa primordial: a permanecer en Jesús, porque la única garantía que tenemos los cristianos para el retorno de nuestro Señor, tan delicado asunto, es estar en la presencia del Espíritu Santo. Ninguna obra meritoria nuestra nos acreditará para este día tan hermoso. Por eso hay que permanecer en esa enseñanza, permanecer en el Espíritu Santo, y no llevárnosla de que ya somos preparados solo porque asistimos a una iglesia. No, la asistencia a la congregación debe ser algo que asimilemos continuamente, las enseñanzas que bien dan los maestros, los pastores, los apóstoles verdaderos y los profetas que realmente el Señor ha llamado a ese ministerio. Pero la verdad de las cosas está en la presencia del Espíritu Santo, no en la trayectoria ni estar desenvolviéndonos en algún privilegio en la iglesia, sino estar en la presencia del Señor, que tengamos comunión con Él, de tal manera que podamos digerir este asunto tan lindo de que el Señor volverá a la tierra. Por ahora dice niñitos, ahora niñitos.
la síntesis, el resumen inteligente, sabio que se debe hacer es a permanecer en Jesús. Ahora, hay una trayectoria, porque como decíamos, afirmábamos del griego, dice niñitos, no dice hijitos. Niñitos porque debemos de tener una relación en madurez con nuestro Padre Celestial, de tal manera que seamos hijos como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y esto tiene sus edades. Cuando se recibe a Jesús, se nace de nuevo, pues viene hermosamente el deseo de conocer a nuestro Dios, así como el bebé que ha nacido tiene el deseo de conocer mejor a su madre y el mundo en el cual fue puesto. Por eso dice en la carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, en la primera carta, dejando pues todas las detracciones, todas las envidias, todas las maldiciones y todas las hipocresías, desead como niños recién nacidos la leche pura espiritual, sin adulteraciones, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Entonces está esa edad pequeña, puede ser un pais o un brefe, el recién nacido. Pero en este caso acá dice tegnon, ya es como un adolescente que está en buena relación con su padre, pero que le falta madurar. Y todos estos eventos necesitan que nosotros maduremos, para que cuando Él se manifieste, dice, note usted que viene una manifestación previa a la manifestación clara del Señor, como es la faneros. Él viene a buscar a todo su pueblo con el que ha hecho pacto de amor. Él se manifestará, por supuesto, en la tierra, porque es aquí donde nosotros vivimos. Y dice que tengamos confianza. Esta presencia del Señor, esta manifestación del Señor previa, nos va a otorgar a nosotros madurez y confianza, como aquel hombre que se refiere en los santos evangelios, un hombre llamado Simeón. Dice la Biblia que era una persona irreprensible según la ley, y que el Espíritu Santo estaba sobre él, el cual le dijo que no se moriría hasta que viera al Redentor. Y ese hombre caminó superior, él era un hombre superior en su conocimiento y en su caminar, superó a todos en Jerusalén, porque nadie conocía esto, pero el Espíritu sí le informó a él. Note quién es el reloj de Dios verdaderamente. Es el Espíritu Santo el que da a conocer las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando María y José llevan al niño Jesús al templo para ser circuncidado al 8º día, como demandaba la ley de Moisés, bajo la cual nació el Redentor, el Espíritu Santo condujo a Simeón, el cual cuando hubo llegado tomó en sus brazos al niño Jesús y profetizando dijo: Señor, ahora despides a tu siervo en paz, porque ya vieron mis ojos tu salvación. Esa es la seguridad de que se trata en esta manifestación previa del Señor. Es lamentable que las personas todavía crean que es un himnito el que se ve cantar, me voy con él, cuando se está muy alejado de esta verdad, de este conocimiento. Es más, hay una prueba inequívoca para los que en realidad entremos al conocimiento de la verdad de estas palabras del Señor, y es tener la responsabilidad de nuestra salvación, es decir, abonarla, es decir, atenderla, comportarnos correctamente, porque dice: el que tiene esperanza de estas cosas se purifica a sí mismo. No necesita de los purificadores que suelen aparecer, sino que él mismo toma responsabilidad por su salvación, y porque se sabe invitado a la gran fiesta, a la gran cita, cuando el Señor tenga que retornar desde los cielos hasta esta tierra donde nosotros vivimos. Ahora, cuando ya se tiene esta confianza, fíjese lo que continúa diciendo el texto sagrado. Es la Biblia la que dice que no nos apartemos avergonzados delante de Él en su presencia. Note que van a haber personas descalificadas porque no permanecieron en Jesús. Yo no estoy hablando de salvación, porque todo aquel que ha nacido de nuevo es salvo para siempre, al menos que locamente por alguna razón entregue su salvación, pero el Señor le brinda toda la confianza y la seguridad de que será salvo para siempre. Así que no estamos hablando de salvación, sino de ubicación, hasta de galardón, de poder ver al Señor cuando Él regrese. Y no nos avergoncemos. Van a haber muchas personas avergonzadas porque en lugar de hacer énfasis en la vida del Espíritu y cobrar confianza para el retorno de nuestro Señor, se mantuvieron en otra enseñanza, en otro espíritu.
Por eso me ha parecido bien a mí abordar este tema con el deseo de dar a conocer la realidad de lo que la Biblia contextualmente enseña acerca del retorno de nuestro Señor. Entonces, se preparará de esta manera para la aparición exactamente del Señor. Y no nos avergoncemos, dice, delante de Él en su presencia. Aquí el griego utiliza la palabra parusía. Parusía quiere decir la presencia personal del Señor acá donde vivimos nosotros en la tierra. Hay personas que creen, tal vez la mayoría piensan, por el texto que aparece en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando dice que nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con los muertos resucitados y nos iremos hasta la presencia del Señor, que estará esperándonos en las nubes. Lo que no se dan cuenta es que esa es una bienvenida que le vamos a dar al Señor todos los que seamos trasladados hasta su presencia en las nubes, una bienvenida oficial. Y si hay una oficial, hay una también previa. Hay un término, me parece, apistemi, que utiliza el griego para hablar de esa bienvenida oficial, pero de que el Señor viene a la tierra es hasta lógico, porque aquí es donde nosotros vivimos y no estamos todavía listos para despegar de esta tierra e irnos a la presencia del Señor. Necesitamos una transformación que ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos cuando veamos al Señor efectivamente tal y como es el Señor en la parusía. El antónimo de parusía es aparusía, que quiere decir su ausencia. Nosotros ahora estamos viviendo en la aparusía de nuestro Señor. No lo vemos, no tenemos todavía su reino como Él lo va a instaurar cuando Él regrese, efectivamente ponga sus pies en el monte de los olivos, todo el mundo lo vea, se ha apresado el falso profeta, el anticristo, sean lanzados al lago de fuego, el enemigo también será apresado. Entonces instaurará el Señor un reino de paz y de prosperidad efectivamente por 1000 años. Eso será hasta después, pero nosotros, qué hermoso es saber que vamos a ser transformados al ver a Jesús. Por eso la nota principal es ver a Jesús. En el capítulo siguiente, que es el capítulo 3, dice literalmente, dice, mirad, notad de qué clase de amor nos ha amado el Padre. Literal dice, de qué país nos ha amado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos, aunque no se ha manifestado todo lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él aparezca, parusía, nosotros seremos transformados, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él. Es utópico y es bastante difícil, no difícil, imposible de creer que alguien va a despegar de la tierra sin la transformación previa. Solo subir a El Cajas, que está a 4000 metros sobre el nivel del mar, 4000 metros, siente uno la ausencia de oxígeno, la circulación está molesta, está irregular, 4000 metros. Pero a la presencia del Señor, a donde vamos a subir, está mucho, mucho más alto. Nadie puede subir ahí sin previa transformación. Pero la transformación en hombres celestiales para salir de la tierra está dada por ver al Señor. Nosotros seremos semejantes, dice ahí, repetimos esto, seremos semejantes a Él porque le veremos, esa es la causa, porque le veremos tal y como es el Señor. Todo efecto tiene su causa. La causa es que veamos al Señor y el efecto es que seremos nosotros transformados en hombres para salir de la tierra. Así que qué hermoso es saber que todo esto está bien delineado en el corazón de nuestro Dios y en su palabra para que nadie se equivoque. Cuando se dice sonará la trompeta y todos subimos para arriba, es una simpleza, porque acá estamos viendo nosotros que primero hay que vivir en el Espíritu. Recapitulemos un poquito, hagamos este resumen. Primero es vivir bajo la unción del Espíritu, porque ella no se equivoca. Enseña lo que nosotros necesitamos saber y estar conscientes y militar en eso. ¿Verdad? Lo que enseña es a permanecer en Jesús, no en nuestra ocurrencia, no en la denominación tal o cual, mucho menos en tal o cual religión. No, de lo que se trata es estar en Cristo, porque el que en Cristo está es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, todas están siendo hechas nuevas. ¿O no estamos hablando de estar en Cristo? Estar en Cristo es estar redimido, es estar perdonado, es estar restaurado, es estar regenerado. Muchos hablan de salvación sin saber qué realmente están diciendo con esto.
Pero cuando se habla de regeneración baja un poquito para la comprensión más oportuna. Necesitamos cambios radicales en nuestro comportamiento. No puede ser que el cristiano siga siendo un machista, por decir un flagelo que afecta a toda la sociedad latinoamericana y en el mundo. Así que hay que mantenerse en el Espíritu, estar orando siempre por el Espíritu, caminar por el Espíritu, adorar al Señor, y eso sí es algo que debemos de puntualizar. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, en su primer capítulo, dice, y ellos son los que dan testimonio de cómo a nosotros los apóstoles, dice el apóstol Pablo, nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo, al Dios verdadero, y esperar desde los cielos a su Hijo cuando venga. Si usted lo nota, el culto falso, el culto a los ídolos, a las imágenes, estaban estropeando toda la posibilidad de felicidad, de vida eterna y de la aprobación de nuestro Dios. Pero vino el mensaje fidedigno de los apóstoles como Pablo y se convirtieron, los recibieron, les dieron crédito porque vieron que si eran apóstoles con señales verdaderas y no ficticias. Aceptaron la palabra, se convirtieron de tal manera que dejaron el culto a los ídolos, a las imágenes, y se pusieron a servir a Dios. En este caso, el servicio es darle culto al Señor, no desarrollar algún privilegio que recibamos de la iglesia. Así que qué hermoso es mantenernos alabando, adorando en el culto a nuestro Dios, porque no hay otra actividad más grande y loable en nosotros los creyentes que estar alabando y adorando a nuestro Dios. Porque en resumen de las cosas que se pueden decir con Dios y nosotros, es que nuestro Padre busca a sus adoradores, porque ya tienen la categoría estar llenos del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y hay que adorarlo a Él en espíritu y en verdad, no para estar entreteniendo a la gente con conciertos que no es que estén mal, pero no son lo que van a edificar, no es lo que va a edificar a la iglesia del Señor, sino mantenernos adorando, exaltando a nuestro Dios, no en una emotividad barata, sino en una devoción, en una rendición, de tal manera que Él vaya tomando el control total de nuestro ser y nos esté enseñando todos estos pormenores tan grandes que habrán de venir prontamente a la tierra. Así que tenemos un itinerario, así le llamo, el itinerario de los santos. Primero nos convertimos de verdad al Señor. Prueba de eso es que ya no estamos apáticos en el culto, pensando todavía en las fiestas de la calle, en las fiestas titulares, sino que estamos para adorar y exaltar y darle todo nuestro corazón al Señor, tal manera que ya no vivamos nosotros, sino que realmente Jesús sea el que viva en nuestras vidas. Eso debe ser así, para que tengamos confianza. La confianza no nos la va a dar ningún hombre, no nos la va a dar ningún misticismo, no nos lo va a dar ninguna obra meritoria que nosotros pretendamos tener, sino la presencia del Espíritu Santo, como dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo, el que se refugia en Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente, que es el Shaddai, el Espíritu Santo. Así como la columna de fuego hacía que Israel tuviera luz en la noche en su caminar hacia Canaán, y la nube que los cubría de los rayos inclementes del sol, si no se hubieran achicharrado, no hubieran podido soportar el calor y los rayos del sol en el día. Así el Espíritu Santo es la verdadera cobertura del pueblo cristiano. No son los hombres la cobertura. ¿Quiénes podrían ser para estar dando cobertura a la gente necesitada como somos todos nosotros? Pero el Espíritu Santo sí alcanza su gracia, su misericordia, su bondad, su verdad para cubrirnos a todos y estar caminando bajo la unción del Espíritu Santo. Qué hermoso lo que tuvo Pedro, que su sombra sanaba a los enfermos, y lo vieron todos, que en la sombra que proyectaba el cuerpo supuestamente era el cuerpo de Pedro, pero yo puedo decirle que no era el cuerpo de Pedro, era en realidad la presencia, la unción que ese hombre tenía del Espíritu Santo, y entonces sí, habían efectos, habían realidades, pero no era Pedro, era el Señor, el Espíritu Santo, el que hacía esa obra tan maravillosa. Yo podría decir que el cuerpo de Pedro proyectado a la tierra no era más que la silueta del Espíritu Santo asistiendo a este gran hombre, y especialmente lleno de misericordia, por el que habría de alcanzar salvación a través de la predicación. Así que tenemos nosotros una oportunidad hermosa, muy hermosa, de conocer los detalles y estar preparados, que es mejor todavía, para el día de nuestro Señor, y es cobrar confianza, como ese hombre que referí, Simeón.
que con la experiencia de que el Señor realmente le habló y que el Señor lo condujo, pudo ver al Salvador. Primero el conocimiento y después la experiencia, para que cuando el Señor se manifieste, para que podamos nosotros verlo tal y como es Él, así esto previo, para que entonces seamos transformados en hombres celestiales para salir de esta tierra. Espero que esta lectura, que esta exposición sea de mucha edificación para usted, y también se puede comunicar con nosotros para que pueda usted preguntar. Quizás hay cosas que no ha podido comprender o cosas que no puede creer, pero yo me he puesto únicamente a tomar la palabra del Señor y no imaginaciones ni libritos de ningún autor. Yo creo que hay muchos libros buenos, pero ningún otro podrá sustituir a la Sagrada Escritura. Y he sido honesto para que usted pueda tomar este conocimiento verdadero a la luz de la Sagrada Escritura. Deseo que Dios le bendiga y que el Señor le guarde. Amén.